La diferencia entre derechos y obligaciones varía de acuerdo con los principios y valores de cada sociedad y de en qué momento de su historia y circunstancias se encuentre. Por ejemplo, no son iguales los derechos y obligaciones de un país en paz y en una situación normal, que los de un país que se encuentra en una situación de guerra o atravesando alguna catástrofe natural, terremotos, huracanes, etc. Los derechos y obligaciones o deberes son parte fundamental de lo que se conoce como el contrato social, el acuerdo que establece un grupo de personas para convivir y desarrollarse en una sociedad. Este contrato o acuerdo sobre los derechos y obligaciones puede estar plasmado en leyes y libros como las constituciones o en textos religiosos como el Corán o la Biblia, o puede ser parte de una tradición no escrita con la que todos los miembros o la mayoría están de acuerdo. Derechos. Los derechos son un conjunto de leyes que regulan la vida de las personas en sociedad. También pueden definirse como aquellas condiciones imprescindibles e inalienables para que un individuo pueda desarrollar sus facultades en distintas condiciones sociales. Los derechos implican accesos a libertades, garantías sociales, jurídicas y personales, que deben ser respetadas, garantizadas y defendidas por las distintas instituciones sociales. Características de los derechos. Los derechos se establecen de forma explícita en las constituciones de los distintos estados y solo se pierden ante conductas ilegales de los individuos. Los derechos de las personas, además de en las constituciones, están declarados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Conllevan principios de tolerancia y respeto a otros derechos, como los de las minorías étnicas o religiosas. Tipos de derechos. Humanos. Los derechos humanos son derechos universales, garantizados por las Naciones Unidas desde 1948 y que buscan la realización personal de todo ser humano, sin distinción de ningún tipo. Sociales. Son los derechos económicos, culturales y sociales en pro de la igualdad, la libertad y condiciones de vida dignas. Políticos y jurídicos. Son aquellos derechos que permiten el desempeño de la vida pública de cada ciudadano, la elección de autoridades y las garantías de libertad en todas sus formas. Religiosos. Son los derechos que garantizan el libre ejercicio de los distintos credos religiosos. Educativos. Involucran todas las condiciones físicas, políticas y sociales para tener acceso a la educación. Sanitarios. El derecho a la salud es también parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y uno de los derechos sociales. Ejemplo de derechos. Derecho a la vida. Es uno de los derechos humanos fundamentales y obliga a todos los estados y gobiernos a proteger la vida de sus ciudadanos. Derecho a la educación. Actualmente, casi todos los países garantizan la educación gratuita en primer y segundo nivel. Es un derecho ampliamente reconocido. Derecho a la vivienda. Es un derecho social que además está presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero gran parte de la humanidad sigue luchando por obtenerlo. Derecho al voto. Es un derecho político, el de elegir a las autoridades políticas que actualmente no gozan muchos ciudadanos del mundo. Derecho al empleo y a un salario. Es parte del derecho al trabajo y considerado un derecho humano fundamental. Vacunaciones masivas. Las vacunaciones masivas, como las realizadas en 2020 y 2021 contra el COVID-19, son un claro ejemplo del ejercicio del derecho a la salud. Obligaciones. Las obligaciones son aquellos deberes o imposiciones que establecen los grupos sociales a sus miembros y que se consideran imprescindibles para el funcionamiento de los mismos. Cada sociedad o institución, además de garantizar ciertos derechos, exige a sus miembros el cumplimiento de determinados deberes, como el acatamiento de sus normas o la realización de determinados servicios. Hay sociedades donde un derecho puede ser también una obligación, como la educación obligatoria o el voto obligatorio. Características de las obligaciones.
Las obligaciones son impuestas por las instituciones o grupos sociales y son imprescindibles para ser aceptados en ellos. Las obligaciones implican aceptar reglas, normas o servicios a prestar a la sociedad, así como restricciones y posibles sanciones por faltar a las obligaciones. Pueden ser excluyentes e intolerantes con otras disciplinas, como en el caso de algunas instituciones religiosas, militares o policiales. Tipos de obligaciones: civiles o sociales. Son aquellas acciones o servicios exigidos por una sociedad o sus miembros, actividades comunitarias, servicios sociales, etc. Militares. Muchos estados, incluso en tiempos de paz, exigen a sus ciudadanos estar adiestrados militarmente, cumplir un periodo de entrenamiento y estar dispuestos los siguientes años a responder a cualquier llamado a las armas si la nación entrase en un conflicto bélico. Religiosas. Son aquellas reglas y normas de los distintos credos y sistemas religiosos que sus seguidores deben cumplir. Políticas y jurídicas. Son aquellos deberes y obligaciones con los que deben cumplir los miembros de toda sociedad: pago de impuestos, cumplimientos de las leyes, asumir responsabilidades políticas, etc. Educativas. En gran parte del mundo, la educación básica, primaria y secundaria es obligatoria y se exige a las familias que participen en el proceso educativo. Sanitarias. El acceso a la salud no es solo un derecho. En determinados aspectos es también un deber y una obligación. Ejemplos de obligaciones. Educación. Es obligatorio que cada ciudadano reciba educación formal pública. El mínimo nivel obligatorio depende de cada país. Leyes de tránsito. Todo miembro de una sociedad que desee conducir un vehículo automotor o transitar por vías públicas debe tramitar un permiso y cumplir con las leyes de tránsito. Servicio militar. En muchos países, entre los 18 y los 20 años, es obligatorio cumplir el servicio o la instrucción militar. Actualmente hay algunas naciones que ofrecen la opción de hacer un servicio civil o comunitario, si el ciudadano tiene razones para no hacer el militar. Normas religiosas. Los sistemas religiosos generalmente tienen reglas, normas y prohibiciones con las que deben cumplir los seguidores, mandamientos, días de asistencia al culto, códigos de vestimenta, etc. Normas educativas. Por lo general, las instituciones educativas tienen normas y reglamentos para estudiantes y docentes, para garantizar el orden y el funcionamiento de los centros educativos. Medidas preventivas sanitarias. En momentos de pandemia o de catástrofes sanitarias, es obligación de cada ciudadano acatar las medidas sanitarias, como el uso de tapabocas o el encierro preventivo, para protegerse a sí mismo y al resto de los ciudadanos. Impuestos. Todos los ciudadanos mayores de edad tienen que pagar impuestos para mantener el funcionamiento del Estado.